Qui-Gon Jinn se ha vuelto uno con la fuerza. Es hora de dejarlo ir. Conde Dooku. El Conde Dooku es uno de esos personajes que Star Wars nos presenta en apariencia con una etiqueta muy clara pegada en la frente, la cual dice villano, líder de los separatistas, aprendiz de Darth Sidious, uno de los hombres que fue parte del plan de la Guerra de los Clones desde el principio. Y si uno se queda solo con esa lectura superficial, es fácil despacharlo rápido. Un Jedi caído más, otro que no supo resistir a la seducción del lado oscuro. Pero el canon moderno de Star Wars nos da un vistazo de algo distinto, especialmente en obras como Tales of the Jedi, en el libro Dooku Jedi Lost por Kevin Scott y en algunos de los arcos más profundos de la serie de The Clone Wars. Y esto nos da una visión mucho más compleja del personaje. Y lo que revela esa imagen es algo incómodo, porque Dooku tenía razón en muchas cosas de las que denunciaba. Tenía razón sobre la corrupción del Senado, tenía razón sobre la decadencia de la Orden Jedi, tenía razón sobre que la república que los Jedi defendían ya no valía la pena ser defendida. El problema de Dooku no fue, digamos, su diagnóstico. El problema fue el camino que eligió para poder enfrentar ese diagnóstico que él dio. Y eso es exactamente de lo que vamos a platicar un poco hoy. Cómo un hombre con una inteligencia política excepcional y un sentido de la justicia genuinamente agudo terminó convirtiéndose en el instrumento de lo mismo que decía querer destruir. Esto es el podcast Rebelde y en este análisis intentaremos responder si el Conde Dooku tenía razón. La historia de Dooku empieza donde terminan muchas tragedias, en el abandono. Dooku nació en el año 102 antes de la batalla de Yavin en el planeta Sereno. Dooku pertenecía a una familia noble, una de las más antiguas y poderosas. Pero su padre, al descubrir que su hijo tenía sensibilidad a la fuerza, lo consideró una rareza de la naturaleza, algo que perturbaba el orden de las cosas, y pidió a la propia Orden Jedi que se lo llevara. Y para ello lo dejó afuera de su propio palacio como si fuera un objeto que ya no necesitaba. A un niño, su propio hijo. Este detalle, que se explora en el libro Dooku Jedi Lost, es fundamental para entender todo lo que vendría después. Porque Dooku no llegó a la Orden Jedi en busca de una vocación. Llegó a la Orden porque su familia no lo quería. Y aunque los Jedi lo recibieron, lo entrenaron y eventualmente lo convirtieron en uno de los maestros más poderosos de su generación, esa herida de origen nunca terminó de cerrar. El gran maestro Yoda lo eligió como Padawan por su extraordinario dominio de la fuerza y por su manera particular de pensar, cuestionadora, analítica, poco dispuesta a aceptar las cosas simplemente porque siempre habían sido así. Dooku fue siempre el tipo de persona que necesitaba entender el porqué de cada regla antes de seguirla. Para Yoda, eso era una virtud. Para el Consejo Jedi en pleno, se convertiría en un problema. En la Orden, Dooku encontró también a Sifo Dyas, un amigo que se volvería cercano. Otro Jedi con visiones proféticas que lo atormentaban y que el Consejo descartaba sistemáticamente por considerarlas demasiado extremas. Los dos compartían algo que los hacía distintos al resto: la capacidad de ver más allá del presente inmediato y la incomodidad de no poder hacer nada con eso que veía. Cuando llegó el momento de elegir a su propio Padawan, Dooku no eligió al más obediente ni al más técnicamente dotado. Eligió a Qui-Gon Jinn, un iniciado que le recordaba profundamente a él mismo. Curioso, algo rebelde, con una tendencia a seguir su propia lectura de la fuerza por encima de lo que el Consejo dictaba. Y en esa elección hay algo que dice mucho sobre quién era Dooku en ese momento. Todavía era alguien que valoraba la autenticidad por encima de la conformidad. Vemos un poco de la dinámica entre ambos en la serie Tales of the Jedi, en el episodio 2 titulado Justicia. Ahí, Dooku acude junto a su Padawan a un planeta donde tienen secuestrado al hijo de un senador. Pero este secuestro no tiene motivaciones criminales.
Este secuestro es causado por la desesperación de una población que llevaba años viendo cómo su calidad de vida se derrumbaba bajo la mirada indiferente del Senado. Había hambre, había pobreza, había personas que habían agotado todos los canales institucionales y que no encontraron otro recurso en su desesperación, más que eso a lo que llegaron. La reacción de Dooku ante esta situación es bastante reveladora. No ve criminales, ve a personas a las que el sistema les falló. Ve la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia. Y le transmite esa lectura a Qui-Gon, quien la asimilaría tan profundamente que años después, ya convertido en maestro, seguiría guiándose por esa misma brújula moral por encima de los protocolos del Consejo. La ironía trágica de esta relación es que Qui-Gon Jinn, el Padawan que Dooku moldeó a su imagen y semejanza prácticamente, terminaría siendo el Jedi más parecido a lo que Dooku podría haber sido si hubiera elegido diferente. Qui-Gon cuestionaba al Consejo, seguía su propia lectura de la fuerza y sin embargo nunca cruzó la línea, nunca cedió al resentimiento. Dooku lo vio crecer y convertirse en todo lo que él mismo pudo haber sido, y con eso tuvo que haber venido al menos alguna manera peculiar de dolor. El diagnóstico que Dooku hace tiempo después sobre la relación entre la Orden Jedi y la República era una decadencia que nadie quería ver. En la serie Tales of the Jedi se dedica el episodio 3 titulado El Heraldo a uno de los momentos más importantes en la formación del pensamiento político de Dooku. Junto a Mace Windu, quien en ese momento aún no formaba parte del Consejo, es enviado a investigar la situación en el planeta Raxus Secundus. Lo que encuentra allí no es un conflicto separatista ni una conspiración. Es evidencia directa de que el Senado Galáctico ha estado ignorando de manera sistemática las peticiones de ayuda de sistemas enteros que viven en condiciones de pobreza y abandono. Dooku regresa de esa misión con una convicción que ya no podrá sacudirse. La República no es lo que pretende ser. No es un gobierno que sirve a todos sus ciudadanos. Es una estructura de poder que protege los intereses de quienes ya tienen poder y abandona a los demás con la burocracia como escudo. Y la Orden Jedi, al alinearse tan íntimamente con esa república, al aceptar servir como su brazo armado sin cuestionar en nombre de qué lo hacía, se había convertido en cómplice de esa injusticia. La reacción de Mace Windu ante todo esto es también reveladora, aunque en un sentido distinto. Windu observa lo mismo que Dooku. Llega a conclusiones similares en lo que respecta a la corrupción que ven y sin embargo decide que el camino correcto es aceptar su lugar en el Consejo y trabajar desde adentro. Dooku lo interpreta como una traición, como una claudicación. Y aquí empieza a gestarse la dinámica de tensión entre ambos que definirá años de historia. Porque Windu y Dooku son, en cierto modo, dos respuestas distintas al mismo problema. Windu elige la contención, la institución, la paciencia. Dooku elige la ruptura, la acción. Ninguno de los dos está completamente equivocado en su lectura de la situación, pero las consecuencias de sus elecciones serán radicalmente distintas. Lo que hay que subrayar aquí es algo que el canon no siempre hace suficientemente explícito. Las denuncias que el conde Dooku hacía eran correctas. La república era corrupta. El Senado estaba lleno de figuras como Orn Frita o Lot Dod, que usaban sus posiciones para enriquecerse mientras los sistemas que representaban se hundían. Y la Orden Jedi, como vemos en The Clone Wars, en La venganza de los Sith o en Bad Batch, estaba tan atada a esa estructura institucional que había perdido la capacidad de ver con claridad lo que defendía. Dooku lo vio antes que nadie. Eso no lo convierte en un héroe, pero sí hace su caída mucho más trágica que la de alguien que simplemente cedió a la ambición. Héroes rebeldes, si están disfrutando de este análisis, este es el momento perfecto para dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y en los comentarios me gustaría leer su opinión. ¿Creen que el conde Dooku tenía razón en su diagnóstico de la República y la Orden Jedi? ¿O simplemente encontró la justificación perfecta para tomar el camino que ya había elegido? Sigan con nosotros, la historia de Dooku todavía no termina. Dooku abandonó formalmente la Orden Jedi en el año 42 antes de la batalla de Yavin, según se puede ver en el libro Dooku Jedi Lost. El detonante inmediato fue la muerte de su hermano Ramil en Sereno.
lo que le devolvió la conciencia de que todo lo que había dejado atrás cuando era niño, su familia, su planeta, su herencia, todo estaba ahí. Regresó a Sereno y reclamó su título de conde, pero su desvinculación emocional de la orden ya venía construyéndose desde hace años. Lo que acelera todo de manera irreversible es la muerte de Qui-Gon Jinn en Naboo a manos del Sith Darth Maul durante los eventos de la amenaza fantasma. Dooku no estaba presente, recibió la noticia a distancia, y la frase con la que se abre este análisis: Qui-Gon Jinn se ha vuelto uno con la fuerza. Es hora de dejarlo ir. No suena como la despedida de alguien que ha encontrado paz. Suena como la despedida de alguien que acaba de decidir que ya no tiene nada más que perder. Tales of the Jedi nos muestra en el episodio 4, titulado El Señor Sith, lo que ocurre inmediatamente después. Dooku se infiltra en los archivos Jedi usando las credenciales de su antiguo amigo el maestro Sifo Dyas y borra las referencias al planeta Camino, eliminando así el rastro del ejército clon que Sidious y él están construyendo en secreto para la República. En ese mismo episodio, Sidious aparece en la zona industrial de Coruscant. Dooku lo confronta. Lo acusa de haberle hecho traicionar todo lo que valoraba, a todos los que conocía. Es la escena más humana y más dolorosa del personaje en todo el canon animado. Dooku no está celebrando una nueva alianza. Está reconociendo en voz alta el precio que ya ha pagado por ella. Y entonces llega la maestra Yaddle, una de las figuras más misteriosas del Consejo Jedi, presente en la amenaza fantasma y desaparecida del canon durante décadas. Yaddle sigue a Dooku, descubre lo que está ocurriendo, le ofrece una última salida, le dice que el Consejo estaba equivocado, que ella misma había decidido renunciar, que aún hay tiempo. Y Dooku duda, por un momento genuinamente duda. Eso es lo que hace esta escena más devastadora. La posibilidad de retorno estuvo ahí, fue real, fue concreta y estuvo al alcance de su mano. Y Dooku la dejó ir, mató a Yaddle y con ese acto se convirtió definitivamente en Darth Tyrannus. Lo que hay que entender es que Sidious había calculado todo esto con precisión quirúrgica. Contactó a Dooku en el momento exacto en que el que era más vulnerable, recién salido de la orden, reclamando su herencia en Sereno, todavía procesando la muerte de Qui-Gon. Le ofreció lo que ninguna institución le había ofrecido antes, la sensación de que alguien finalmente entendía lo que él veía, que alguien compartía su diagnóstico, que había un plan para arreglarlo. Sidious es el gran manipulador del canon, y Dooku fue una de sus obras maestras. Hay un momento en la transición de Dooku al lado oscuro que el canon no muestra de manera explícita en pantalla, pero que el nuevo canon ha establecido con claridad: el proceso de hacer sangrar un cristal Kyber. Este ritual, explorado en detalle en la novela Ahsoka de E.K. Johnston y referenciado en múltiples fuentes del canon, es la transformación que convierte un cristal de un sable de luz Jedi, naturalmente incoloro o de tonalidades claras, en la hoja carmesí característica de los Sith. El proceso no es físico, es emocional. Para hacer sangrar un cristal, el usuario del lado oscuro debe dominar el cristal a través de la fuerza, imponerle su voluntad y canalizarlo a través de todo su dolor, su ira y su sufrimiento. El cristal literalmente absorbe esas emociones y las transforma. Lo que sale del otro lado es una extensión directa del estado interior de su portador, un sable de luz que es, en cierto sentido, la materialización de una herida. En el caso de Dooku, ese proceso es especialmente significativo. No estamos hablando de alguien que llegó al lado oscuro por ambición simple ni por un arrebato de ira. Estamos hablando de alguien que acumuló décadas de desengaño institucional, de pérdidas personales, de resentimientos justificados y otros no tanto, y que canalizó todo eso en el momento en el que decidió que el sistema no podía ser reformado desde adentro. El cristal de Dooku sangra con todo eso. Su hoja carmesí es la suma de Sereno, de Qui-Gon, de Yaddle, de todos los senadores corruptos que vio enriquecerse mientras los sistemas periféricos morían de hambre. Y también, aunque Dooku nunca lo admitiría, con el resentimiento de un niño abandonado fuera de un palacio al que nunca lo quisieron. La Guerra de los Clones es la obra maestra de la traición de Dooku a sus propios principios, porque la guerra que lidera como Darth Tyrannus no tiene nada que ver con las razones por las que abandonó la Orden. Es una guerra diseñada por Sidious para destruir a la República desde adentro, para obligar a los Jedi a convertirse en generales de un ejército que eventualmente los asesinaría.
y para instalar un régimen de terror que haría al Senado corrupto parecer un gobierno modelo por comparación. Y Dooku lo sabía. Eso es lo que lo distingue de figuras como el general Grievous, que simplemente obedecía órdenes, o incluso de la mayoría de los líderes separatistas, que creían genuinamente en la independencia de sus sistemas. Dooku era el único autor de toda la guerra, aparte de Sidious, que conocía el plan completo. El único que sabía que los soldados clon tenían chips inhibidores en el cerebro programados para ejecutar la Orden 66. El único que sabía que la Confederación de Sistemas Independientes iba a ser desmantelada en cuanto ya no fuera útil. En The Clone Wars hay una línea de Dooku que me parece de las más reveladoras en cuanto al personaje. Cuando Obi-Wan Kenobi es su prisionero en Geonosis, Dooku le confiesa la verdad, que un Lord Sith llamado Darth Sidious controla el Senado, que la República está podrida desde adentro, y le propone que se unan para destruir a los Sith juntos. Obi-Wan lo rechaza, pero lo fascinante es lo que Dooku le dice en ese momento, pues es completamente verdad. No era un señuelo ni una trampa psicológica, era una confesión real de alguien que, en algún rincón de sí mismo, todavía necesitaba que alguien lo escuchara. Durante la guerra, Dooku también utilizó a Asajj Ventress como su aprendiz en las sombras. Ventress era otro producto del mismo sistema que había fallado a Dooku. Una huérfana que había sido Jedi, que había perdido a su maestro, que había sido arrojada al submundo del crimen y que ahora encontraba en el lado oscuro la única estructura que le daba sentido a su vida. Dooku la formó, la utilizó, y cuando Sidious le ordenó eliminarla porque se estaba volviendo demasiado poderosa, la traicionó sin dudar. En ese momento, Dooku dejó de ser alguien que hacía cosas terribles por razones que se podían entender y se convirtió en alguien que simplemente hacía cosas terribles. También está el caso de Sifo Dyas, su amigo más antiguo. En el libro Dooku Jedi Lost se establece que fue el propio Dooku, como Darth Tyrannus, quien contrató a los Pike para asesinar a Sifo Dyas cuando este ya no era útil para el plan de crear al ejército clon. El hombre que había dicho Sifo Dyas entendía, él vio el futuro, fue el mismo que ordenó su muerte. La corrupción de Dooku no fue gradual, fue total. El final del Conde Dooku llega en la secuencia de apertura de la venganza de los Sith, y es uno de los momentos más calculados de toda la saga. Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi han rescatado al canciller Palpatine de la nave de Grievous. Dooku y Anakin se enfrentan. Dooku pierde, y entonces Palpatine, con una calma que hiela la sangre, le ordena a Anakin que lo ejecute. Dooku mira a su maestro en ese momento y comprende. Comprende que nunca fue el aprendiz destinado a gobernar junto a Sidious. Comprende que fue exactamente lo que Maul había sido antes que él, una herramienta, un puente hacia un objetivo más grande, alguien que había sabido demasiado para ser dejado vivo una vez que su función estaba cumplida. Lo que hace esa escena verdaderamente devastadora, y el canon la trata con una brevedad que en sí misma es como un comentario, es que Dooku no puede ni siquiera sorprenderse, porque él mismo había traicionado a Ventress por las mismas razones. Había traicionado a Sifo Dyas, había traicionado a la orden que lo formó, había traicionado a todos los líderes separatistas que creyeron que estaban luchando por algo real. La lógica de la traición que él mismo practicó con tanta frialdad se cierra perfectamente sobre él. Palpatine simplemente le devolvió lo que él había sembrado. Y aquí está la respuesta a la pregunta que da título a este episodio. ¿Estaba Dooku equivocado? En su diagnóstico, no. La República era lo que él decía que era. La Orden Jedi tenía los vicios que él señalaba. El Senado era tan corrupto como él describía. Todo eso era verdad. Pero Dooku cometió el error que cometen todos los que tienen un diagnóstico correcto y eligen al médico equivocado para el tratamiento. Podría ser. Entregó su lucidez política al único hombre en toda la galaxia que tenía menos interés en curar la enfermedad que él exponía. Sidious no quería reformar la República, quería destruirla y reemplazarla con algo peor. Y Dooku, que lo sabía, que siempre lo supo, decidió que ese era el precio aceptable para ver caer lo que él odiaba. Ahí está su equivocación. No en ver la podredumbre, en decidir que la respuesta a la podredumbre era más podredumbre. El canon de Star Wars ha construido en Dooku algo que va más allá del villano de turno.
Ha construido el retrato de un hombre que genuinamente era inteligente y que vio cosas reales, que sintió indignaciones legítimas y que sin embargo tomó cada decisión crucial de la manera equivocada. Abandonó la orden cuando pudo haber reformado. Se alió con Sidious cuando pudo haber resistido. Traicionó a sus aliados cuando pudo haberlos protegido. Y lo más doloroso de todo es que Qui-Gon Jinn, el Padawan al que formó, demostró que el camino alternativo existía. Qui-Gon también veía la corrupción, también cuestionaba el consejo, también seguía su propia lectura de la fuerza y nunca cruzó esa línea. Murió en Naboo siendo fiel a sí mismo, creyendo en algo más grande que su propio resentimiento. Dooku miró a Qui-Gon durante años y no aprendió la lección, o quizás la aprendió demasiado tarde, en el último segundo de vida, cuando los ojos de Palpatine le dijeron lo que siempre había sabido, que había cambiado una jaula dorada por una de hierro y que nunca había sido libre en ninguna de las dos. Y bien, héroes rebeldes, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden dejar sus comentarios y su opinión sobre Dooku, un villano, una víctima o algo mucho más complicado que estas dos cosas. Recuerden que también podemos seguir la conversación en todas las redes del Podcast Rebelde. @RebeldePodcast en Twitter, el Podcast Rebelde en Facebook y @TheRebelCollector en Instagram, donde van a encontrar una colección de fotografías de Star Wars que sé que les va a encantar. Si disfrutaron de este episodio, no olviden dejar su like, comentario y no olviden también seguirnos en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas si también escuchan este episodio en formato podcast. Y será hasta un próximo episodio. No lo olviden. Que la fuerza los acompañe. Siempre.